2. Conoce a Jerry. ¿Cómo crean glucosa las plantas? No reconocemos suficientemente el valor de las plantas. A decir verdad, pocas veces hacen propaganda de sus hazañas. No pueden. Pero si el cactus que tienes encima de la mesa pudiera hablar, te impresionaría con la historia de sus antepasados. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes inventaron el proceso biológico más importante del planeta Tierra, la fotosíntesis. Hace millones de años, nuestro planeta era una roca árida llena de agua y barro. La vida consistía exclusivamente en bacterias y gusanillos en los océanos. No había árboles, no había pajaritos cantando y, por supuesto, no había mamíferos ni humanos. En algún lugar, en algún rincón de este planeta azul, tal vez allí donde ahora está Sudáfrica, pasó algo mágico. Después de millones de años de prueba y error, un pequeño brote se asomó por la corteza de la Tierra, abriendo una hoja y con ello un nuevo capítulo para la historia de la vida. Menudo hito. ¿De qué manera lo consiguió ese brote? Antes, dábamos por sentado que las plantas eran devoradoras de suelo, que se formaban de tierra. En los años 40 del siglo pasado, un científico flamenco llamado Jean-Baptiste van Helmont se dispuso a entender si esto era realmente lo que pasaba. Llevó a cabo un experimento que duró 5 años, al que bautizó como Experimento del Sauce, del cual la humanidad aprendió 2 cosas. En primer lugar, que Van Helmont era un hombre muy paciente, y en segundo lugar, que las plantas no se formaban de tierra. Van Helmont plantó un retoño de sauce que pesaba 2,27 kilos en una maceta grande llena de 90,72 kilos de tierra. Durante los siguientes 5 años lo regó y lo vio crecer. Después de esos 5 años, cuando el árbol había crecido, lo sacó de la maceta y lo volvió a pesar. Llegaba a los 76,65 kilos, 74,38 kilos más que al principio. Pero lo más importante era que el peso de la tierra que había en la maceta había permanecido prácticamente intacto. Esto significaba que los 74,38 kilos de árbol habían salido de otra parte. ¿Y cómo logran las plantas hacer sus cosas de plantas si no es de la tierra? Volvamos al pequeño brote que acababa de ver la luz del día en el planeta Tierra. Llamémoslo Jerry. Jerry fue el primero en lograr una solución muy elegante, la habilidad de transformar el aire y no la tierra en materia. Jerry combinó el dióxido de carbono, del aire, y el agua, de la tierra, pero no la tierra en sí, utilizando la energía del sol para generar una sustancia nunca antes vista que empleó para autoconstruirse. Esta sustancia es lo que actualmente llamamos glucosa. Sin glucosa no habría ni plantas ni vida. Durante siglos después del experimento del sauce, una multitud de investigadores intentaron entender cómo lograban las plantas hacer lo que hacían mediante experimentos que utilizaban velas, frascos sellados al vacío y muchas especies diferentes de algas. Los 3 hombres que finalmente resolvieron el enigma fueron 3 científicos norteamericanos llamados Melvin Calvin, Andrew Benson y James Basham. Por este descubrimiento, a Calvin le otorgaron el Premio Nobel de Química del año 1961. El proceso se bautizó como Ciclo de Calvin-Benson-Basham. Como no era un nombre demasiado pegadizo, solemos referirnos a este proceso como fotosíntesis, el proceso de transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa, utilizando la energía del sol. Tengo un poco de envidia de cómo las plantas hacen lo que hacen. No tienen que desperdiciar el tiempo yendo a comprar. Se crean su propia comida. En palabras humanas, sería como si pudiéramos inhalar moléculas del aire, sentarnos bajo el sol y crear una deliciosa sopa de lentejas dentro del estómago
sin necesidad de ir a buscar las lentejas, cocinarlas y tragarlas. Una vez creada, las plantas pueden descomponer la glucosa para utilizarla como energía o mantenerla intacta para utilizarla de bloque de construcción. Y no podrías llegar a soñar con un bloque mejor. Es tan pequeño y ágil que podrías hacer caber 500.000 moléculas de glucosa dentro del punto al final de esta frase. Se puede utilizar para formar el tronco rígido de una planta, las hojas flexibles, las raíces larguiruchas o el fruto jugoso. Del mismo modo que los diamantes o la mina de un lápiz se pueden hacer a partir del mismo átomo, carbón, las plantas pueden hacer muchas cosas distintas con la glucosa. Almidón que fortalece. Una de las cosas que las plantas pueden hacer con la glucosa es el almidón. Una planta viva necesita una fuente de energía constante. Sin embargo, cuando no hace sol, ya sea porque está nublado o porque está oscuro, no puede hacer la fotosíntesis y, consecuentemente, la planta no puede adquirir la glucosa que necesita para sobrevivir. Para poder solucionar este problema, las plantas producen un excedente de glucosa a lo largo del día y lo almacenan en forma de reservas para utilizarlo más tarde. El tema es que almacenar glucosa no es fácil. La tendencia natural de la glucosa es disolverse en todo lo que la rodea, como los niños sueltos en el patio a la hora del recreo. Los niños se echan a correr de aquí para allá en todas las direcciones, por lo general de forma incontrolada e impredecible. Pero cuando la clase vuelve a empezar, su profesor consigue reagruparlos y hacer que se sienten, casi siempre, detrás de sus pupitres. Algo parecido hacen las plantas, que tienen una solución para reagrupar la glucosa. Reclutan a unos pequeños ayudantes llamados enzimas, o profesor auxiliar si lo prefieres, que cogen a las moléculas de glucosa de la mano y las conectan las unas a las otras. La mano izquierda con la mano derecha, la mano izquierda con la mano derecha, cientos de miles de veces. El resultado es una larga cadena de glucosa que ya no sale escopetada de aquí para allá. Este tipo de glucosa se llama almidón. Se puede almacenar en pequeñas cantidades por la planta, pero en general se almacena en las raíces. La remolacha, las patatas, las zanahorias, el apio nabo, los nabos, la chiribía, la jícama y los boniatos son raíces, y todos contienen almidón. Las semillas también contienen almidón, el cual aporta la energía necesaria para ayudarlas a crecer y convertirse en una planta. El arroz, la avena, el maíz, el trigo, la cebada, las alubias, los guisantes, las lentejas, la soja y los garbanzos son semillas y también contienen almidón. En esa clase, la disciplina controla el almidón hasta tal punto que la palabra almidón en inglés, starch, proviene del término germánico que significa fuerte. El almidón realmente es fuerte, pero esto no significa que no sea flexible. Con la herramienta adecuada se puede desmontar. Cuando las plantas necesitan glucosa, utilizan una enzima llamada alfa-amilasa, que se dirige a las raíces y libera algunas moléculas de glucosa de sus cadenas de almidón. ¡Zas! Se suelta la glucosa y está a punto para ser utilizada como energía o como bloque de construcción. Fibra que agrupa. También se puede convocar a otra enzima, hay varias, para que realice una tarea distinta, crear fibra. En vez de conectar moléculas de glucosa mano con mano para hacer almidón, esta enzima conecta las moléculas de glucosa mano con pie, y la cadena que se construye como resultado del proceso se llama fibra. Esta sustancia es tan importante como la lechada entre los ladrillos de una casa. Es lo que permite que las plantas se hagan cada vez más altas sin caerse. Normalmente se halla en los troncos, las ramas, las flores y las hojas,
pero también hay fibra en las raíces y los frutos. Los humanos han encontrado una finalidad práctica para la fibra. Desde los papiros egipcios hasta ahora, se ha cosechado y procesado la fibra para crear papel. En la actualidad, se extrae de los troncos de los árboles, se polimeriza y se convierte en hojas y resmas de papel. Fruta que atrae. Si lamieras la glucosa, tendría un sabor dulce, pero las plantas también transforman una parte de su glucosa en una molécula superdulce llamada fructosa, que es unas 2,3 veces más dulce que la glucosa. Las plantas concentran la fructosa en frutos, manzana, cerezas, kiwis, etc., que les cuelgan de las ramas. La finalidad de la fructosa es hacer que la fruta tenga un sabor irresistible para los animales. ¿Y por qué quieren las plantas que sus frutos sean irresistibles? Porque esconden sus semillas dentro de los frutos. Es la clave de su propagación. Las plantas esperan que los animales se coman sus frutos y que no perciban sus semillas hasta que les salgan por el otro orificio a sus comensales. Así es como las semillas se esparcen lejos de la planta, asegurando su supervivencia. La mayor parte de la fructosa de las plantas se utiliza así, pero una pequeña parte, con la ayuda de otra enzima, se enlaza temporalmente con glucosa. El resultado es una molécula llamada sacarosa. La sacarosa existe para ayudar a las plantas a comprimir aún más la energía. Una molécula de sacarosa es ligeramente más pequeña que una molécula de glucosa y fructosa, una al lado de la otra, lo cual permite que las plantas almacenen más energía en menos espacio. Para las plantas, la sacarosa es una solución muy ingeniosa de almacenamiento temporal, pero para nosotros tiene una repercusión colosal. La utilizamos cada día con otro nombre: azúcar de mesa. El almidón, la fibra, la fructosa y la sacarosa, las diferentes formas que puede adoptar la glucosa, existen gracias a la fotosíntesis, y esta solución tan elegante de Jerry ha allanado el camino para el resto de vida en este planeta.